Siempre habrá una noche oscura antes de que salga el sol. El fin de la época dorada no pudo ser más traumático para Santa Fe. Después de su último título de liga en 2016, prácticamente nada. El equipo cardenalicio gana la Superliga de Campeones en 2017 y de ahí da tumbos hasta que se desploma por completo. Afuera de los 8 clasificados en el Apertura, subcampeón en el Finalización, pero 2018 no trae consigo una revancha. Al contrario, el equipo cae en una profunda crisis de resultados, quedando afuera de la Apertura varias fechas antes. Ni la Copa Libertadores ni el torneo Finalización fueron muy buenos, y ahí es donde surge la mayor de las ansiedades, que las derrotas empiecen a acumularse sin que se vea un resquicio o un intento de corregir curso. 2018 era el primer año desde 2011 en el que Santa Fe no se ganaba un título, una forma terrible de volver a la realidad. Durante 5 años, Santa Fe había ganado todo lo que no había podido ganar durante 37 años, pero esto lo había hecho perder sus raíces, su humildad, sus bases. Era un equipo soberbio, de administración soberbia, todo lo contrario a lo que Santa Fe representaba. Se había vuelto un equipo perezoso y mediocre, lo que hace que la Apertura de 2019 caiga como una pedrada a la cabeza. Una victoria, 11 empates y 8 derrotas. El equipo queda último de la tabla e incluso hay chismerío de un posible descenso para 2020 en caso de seguir así en el Finalización, y lo peor es que el Finalización inicia todavía peor, con 2 puntos de 27 posibles en las primeras 9 fechas. Es en esos momentos en los que Santa Fe tiene que regresar a ser lo que siempre debió ser, un equipo que hace las cosas bien, que representa a la humanidad resiliente y trabajadora, que es perfecto no por un talento innato ni por una fuerza exterior sino porque ha pulido la imperfección. El 1 de septiembre, Santa Fe gana en el Campín por primera vez en todo el año, y de ahí no vuelve a perder en toda la fase inicial, clasificándose milagrosamente quinto con 32 puntos y terminando tercero del cuadrangular B con 8 puntos. Era la oportunidad perfecta de volver a la época dorada. Se había conseguido un gran equipo, un gran acompañamiento y resultados a la medida de lo posible, pero lo que pasaría en cambio sería un regreso a ese vetusto equipo de los 2000. Llega 2020 y la pandemia. El equipo no se refuerza correctamente, pero incluso con eso logra llegar a la final que pierde 3-2 ante América y que parece ser excusa para no invertir ni un peso más de lo necesario. 2021 es un desastre. La Copa Libertadores termina con Santa Fe último y sin ninguna victoria. En el Apertura Santa Fe cae eliminado en cuartos de final y directamente ni clasifica al torneo Finalización. 2022, lo mismo, el equipo cae eliminado en el Apertura, y aunque sorprendentemente se clasifica primero en el Finalización, una derrota horrible por 5-1 ante Pereira lo deja eliminado de cuadrangulares. Llega entonces el 2023, tal vez el peor año desde el fin de la era dorada. No solo eliminado de la Apertura sino que del Finalización también, la primera vez que esto sucedía desde el 2006. La Copa Sudamericana fue un desastre y la nómina sufrió una degradación tan terrible que no se podía encontrar ningún nombre decente en ninguna de las posiciones. Santa Fe llega entonces a un cruce de caminos. Puede seguir hundiéndose y hablar nuevamente de un posible descenso, o puede hacer las cosas bien. Y aquel que empuja a que se hagan las cosas bien no es un directivo, sino un jugador. Hugo Rodallega había llegado a Santa Fe para disputar el torneo Apertura, y aunque sus números habían sido decentes, era solamente uno, incapaz de arreglar todo el desastre de equipo. Es ahí entonces, cuando se acaba 2023 e inicia 2024, que Rodallega decide reunirse con la administración y pedir que se conforme a un equipo a la medida, que por fin se haga algo más que contratar una decena de jugadores y despedir a otra decena solo con el fin de mantener un equipo barato y mediocre. Sorprendentemente, se le cumple, y ahí es donde inicia la resurrección del equipo. Regresa Daniel Torres, el último jugador que quedaba de la época dorada de Omar Pérez y compañía. Llega al arco Andrés Mosquera Marmolejo, Marcelo Ortiz, Julián Millán, Elvis Perlaza, Gilmar Velázquez y Agustín Rodríguez. Finalmente hay algo, y ese algo parece revivir la pasión de la gente. Por primera vez desde principios de los 80, Santa Fe se convierte en el equipo con mayor asistencia en el fútbol colombiano, juntando un promedio de 23.000 personas por partido. El equipo se clasifica cuarto con 34 puntos, y en el cuadrangular vuelta, ganando 5 y empatando 1, su mejor marca hasta la fecha. Pero ahí, cuando Santa Fe mira al abismo para tratar de alejarse de él, Santa Fe parpadea. Derrota 1-0 ante Bucaramanga en la ida y victoria 3-2 en la vuelta. Todo se define en una tanda de penaltis. Santa Fe no había ganado una tanda de penales desde su consagración en la Copa Sudamericana de 2015, y esta noche tampoco sería la excepción. En medio de una lluvia terrible, Agustín Rodríguez y Julián Millán fallan sus cobros, y se congela la sangre de los casi 40.000 presentes. Habrá que intentarlo una vez más.
Esta vez no pudo ser. El torneo finalización tiene el formato de siempre. 20 fechas en un formato de todos contra todos, de los cuales saldrían 8 divididos en 2 cuadrangulares semifinales. El primero y segundo obtendría una ventaja deportiva para los cuadrangulares, cosa que no era para nada despreciable, pues el apodado como punto invisible era la razón por la que Santa Fe había tenido que esperar hasta la última fecha de la apertura para definir su paso a la final. Santa Fe arranca el torneo bien, incluso mejor que la apertura. Victoria ante Pasto, Envigado y el campeón Bucaramanga, a pesar de un tropiezo ante un pálido y débil Equidad y un empate ante Medellín. Santa Fe encuentra la primera de las oportunidades para corregir curso, el Deportivo Cali. Los partidos ante Cali tanto en el Pascual Guerrero como en Palma Seca habían sido una pesadilla por décadas, pero ante todo pronóstico, Santa Fe había logrado una victoria ahí en la Sudamericana de 2018, y si un Santa Fe tan pálido y débil podía ganar ahí, existía la responsabilidad de que un Santa Fe mejor lo volviera a hacer. Se trataba de confirmar que el equipo había dejado de vivir de impulsos aislados. Se trataba de demostrar que el proyecto no era un espejismo, que la reconstrucción de 2024 no había sido un accidente emocional, que Santa Fe había aprendido a competir otra vez sin desmoronarse al primer roce. Y, sobre todo, se trataba de ir a Cali sin miedo. Porque esa era la verdadera victoria, no temblar antes de entrar. 20 de agosto de 2024, Estadio Deportivo Cali de Palma Seca. El partido de Santa Fe contra Cali llegó a ser en un punto una de las rivalidades más intensas del fútbol colombiano. Pero eso era el pasado, tan romántico y tan cruel. Santa Fe y Cali llegaron a disputar los torneos de 1970, 1971, 1975, se enfrentaron en fases finales en los 80, y de ahí pasaron años, años y años. Santa Fe caía en crisis, y a pesar de que Cali no sufrió tanto en materia económica o deportiva, tampoco lograría encontrar su rumbo. Llega la época dorada y se vuelven a enfrentar en el 2013, saliendo Santa Fe avante y clasificándose a la final, pero incluso eso ya era el pasado, el presente era un panorama bizarro, impropio de los equipos grandes. El Cali era en lo que Santa Fe se podía convertir si seguía como iba. Después de su último título en 2021, el Cali encontró la forma de pudrirse en vida, adquiriendo una deuda tan grande que era igual a la suma de las deudas de todos los demás equipos del fútbol colombiano, por 3. No se sabía qué había pasado con el dinero del título, o los partidos ganados por Copa Libertadores, o nada. No había dinero ni siquiera para mantener a las divisiones inferiores ni brindarles vivienda. Era, incluso a día de hoy es un equipo zombificado, el ejemplo número 1 de la mala administración. Santa Fe estaba en ley de protección a quiebras, sin títulos desde 2016, y yendo por el mismo camino. Era lo que se tenía que evitar, era una lección por aprender. Arranca el partido a las 7 de la noche y el principio es sorpresivo. Minuto 7 y el Cali se pone 1-0 con gol de Jonathan Marulanda, y es que eso era lo más irónico del asunto, el Cali no tenía una mala nómina. Anderson Plata, Harlan Barrera, Alexander Mejía, Freddy Montero, Francisco Mesa. El Cali tiene un campeón de Copa Libertadores y uno de Copa Sudamericana. Una nómina de oro, en 2014, no en 2024. Nombres viejos, vetustos, ya hechos inútiles por el paso inclemente del tiempo, y en ningún momento esto se haría más claro que en el empate de Santa Fe. Minuto 21, Gilmar Velázquez filtra para Juan Pablo Zuluaga, que conecta con Velázquez y Chaverra, y cuando Velázquez centra para Rodallega, el que recibe es Rafael Bustamante y es autogol que beneficia a Santa Fe. Es un 1-1 tan ridículo que el Cali se desmorona, culpa de la falta de moral acumulada durante todos estos años de crisis. Minuto 30, después de un tiro de esquina pobrísimo, Marmolejo hace un saque de arco, lo lucha y lo pelea Harold Santiago Mosquera hasta que gana la bola, un toque sencillo para Rodallega y este remata de unos 20 metros para liquidar al arquero Guruceaga. Santa Fe remonta justo antes que se termine el tiempo, y entonces tiene la posibilidad de manejar el segundo tiempo a su antojo, cosa que al principio le queda muy difícil. Freddy Montero remata al pecho de Marmolejo casi inmediatamente después del segundo gol, después lo intenta el rifle Andrade, Montero, Andrade, Montero, pero hay tanta frustración, que se tropiezan con ellos mismos. Minuto 68, otro ataque desperdiciado, la bola rebota y cae para Marulanda, quien trata de pasar para reiniciar el ataque pero con tanta debilidad que permite que Harold Santiago Mosquera llegue y la roba. Pasa para Rodallega, quien hace una pared aérea para Mosquera y es la primera victoria de Santa Fe en el Palma Seca desde 2016 y la segunda en general desde la inauguración del estadio en 2010. Independiente Santa Fe 3, Deportivo Cali 1. El Cali, que iba noveno y podía subir a los cupos de clasificación con una victoria, en cambio cae al 13 y se hunde más en su propia miseria.
Era una lástima, una tragedia de ver, pero de esto solo podía salir un sobreviviente. La victoria ante Cali levanta muchísimo los ánimos del equipo. Después de haber perdido la final ante Bucaramanga, el equipo había tratado de regresar a la normalidad, de levantarse como si nada hubiese pasado, la típica resiliencia santafereña que ha definido al equipo desde su primer instante, pero los resultados iniciales no hacen más que expandir la grieta. No es sino hasta la victoria en Palma Seca que las críticas se disipan un poco, y con un camerino respirando en paz, un poco más de resultados. Victoria ante Boyacá Chicó, victoria ante Alianza Valledupar, victoria ante Fortaleza y un 0-0 ante Deportes Tolima. Santa Fe se pone segundo, y ahora existe la posibilidad de volver a intentarlo. A falta de 5 fechas para el final del todos contra todos, Santa Fe completa 27 puntos, solo faltándole 3 para llegar a la famosa cifra de 30 que permite al equipo clasificarse a la siguiente ronda, pero las siguientes rondas se complican. Una derrota absurda ante Millonarios y un empate ante Nacional, esos 30 puntos se demoran en llegar, hasta que llega la oportunidad inmejorable. El Once Caldas del Arriero Herrera, que está luchando con uñas y dientes no solo por clasificar sino por no descender. Una victoria, y Santa Fe estará en la siguiente fase. Una victoria y Santa Fe cumplirá 2 clasificaciones consecutivas por primera vez desde 2016, una victoria y existirá la posibilidad de esconder las grietas. 8 de noviembre de 2024, Estadio El Campín de Bogotá. Eran 2 equipos gemelos, aunque en distintas magnitudes. El Once Caldas era un equipo que había caído en desgracia por un error, por un tecnicismo. Después de ganar la Copa Libertadores en 2004, el equipo blanco no había parado de hacer malas acciones, todas producto de la llegada de Kenworth de la Montaña al equipo. A pesar de una pequeña era de plata entre 2009 y 2011, Once Caldas no solamente no pudo replicar su éxito de principios de siglo sino que ya estaba más cerca de descender que nunca, iniciando tanto 2018 como 2024 en puestos de descenso, salvándose apenas gracias a acumular buenos puntos en la etapa inicial. El Caldas era un equipo más pequeño que Santa Fe, pero idéntico, todo yéndose abajo después de quedar campeón de América. Santa Fe buscaba el primer puesto y la clasificación, Once Caldas buscaba el 8º puesto y la permanencia. Arranca el partido a las 8 de la noche, y es una lucha de desesperación contra desesperación. Dairo Moreno lo intenta para el Caldas una vez, Santa Fe lo intenta 3 veces después y empieza a dominar hasta que un remate al piso de Lucas Ríos congela todo el partido y se vuelven a golpear con todo. Es una lucha a muerte, 3 puntos que se van a tener con sangre si es necesario. Minuto 28, una pobrísima labor a la hora de despejar un centro culmina con Dairo Moreno completamente solo, se pone Marmolejo en posición para tapar, pero Dairo deja pasar para Jeffrey Zapata, quien pone el 1-0 que enciende al gélido Campín. En medio de un frío que congelaba los huesos, el Campín se enciende en un enojo y desconformidad terribles. No solo era la final contra Bucaramanga, sino la acumulación de las frustraciones, el miedo de volver a más de lo mismo. Cuando se acaba el primer tiempo, suenan chilfidos e insultos, y con toda la razón del mundo, en un martes de octubre, después de una lluvia terrible, hay poco más de 10.000 personas dispuestas a alentar al equipo sin importar el qué, y no están recibiendo lo que merecen. Solo una persona sabe el valor del hincha, y el sufrimiento que recibe. Cuando inicia el segundo tiempo, juega Rodallega. Minuto 50, Cora Zuluaga de tiro libre, el centro es pobrísimo, pero logra caer para el defensa Scarpeta, quien pone la bola a rebotar hasta que cae para Rodallega. Casi cayéndose al piso, el supergoleador logra tocarla un poco y descolocar al arquero Aguirre. Es 1-1 y la hinchada se calma apenas un poco. Todavía falta más, se necesitan esos 30 puntos como sea. Agustín Rodríguez lo intenta una vez, y Rodallega lo intenta una y otra vez, rematando cada vez con más fuerza y más violencia. Había un problema con el Once Caldas del Arriero Herrera y lo tiene todavía hoy en 2026, era un equipo con una moral muy frágil. Apenas recibe el empate, el equipo blanco se echa todo para atrás y busca solamente salir vivo, obtener el punto que le falta. Pero nunca ha existido un equipo que logre obtener lo que la desesperación le obligue, eso es algo que el fútbol mismo huele, aquel que es mediocre en el partido se va a quedar sin nada. Minuto 78, prácticamente calcado. Esta vez es Omar Albornoz que centra, la pelota cae a un refuerzo de nombre Edvar López, y de volea quien no sino él. Hugo Rodallega, para llegar a 30 goles con Santa Fe. En medio de más cruel de los vientos y el más gélido de los fríos, un poco de calor. Independiente Santa Fe 2, Once Caldas 1, son 31 puntos, y Santa Fe va a obtener la posibilidad de revancha. Después de una gran tragedia, durante los primeros días todos los afectados tratan de seguir con sus vidas como si no hubiese pasado nada. La primera etapa del duelo, la negación.
La negación de Santa Fe no solo duró días sino que meses, y al principio pareció estar funcionando. El equipo se clasifica primero del todos contra todos con 37 puntos, obteniendo la ventaja deportiva para los cuadrangulares semifinales, obteniendo temprano el cupo a Copa Libertadores por reclasificación. La situación para una revancha era inmejorable. Santa Fe es puesto en el cuadrangular A junto a Nacional, Millonarios y Pasto, los dos rivales de toda la vida, y el humilde Pasto que ya había enfrentado a Santa Fe varias veces en la época dorada. Era hasta simbólico. El Pasto, el equipo con el que Santa Fe había roto la racha de 37 años sin títulos en 2012, junto a Millonarios y Nacional, esos equipos con los que Santa Fe se había enfrentado 1.000.000 de veces desde el primer torneo en 1948. La oportunidad de redención, incluso se puede argumentar de que la razón por la que Santa Fe había perdido la final de la Apertura era porque no se había enfrentado a rivales de renombre en el cuadrangular, cosa que no pasaría en el finalización. Esta vez Santa Fe iba a ser el mejor de los mejores. La negación nunca llega lejos. Tarde o temprano tendrás que enfrentarte con tus demonios. Más que débil, Santa Fe era desordenado en defensa, tenía buenos nombres pero estos nunca pudieron organizarse juntos. Marcelo Ortiz, Julián Millán, Facundo Agüero, si se lograba poner a los tres juntos, era una defensa inexpugnable, pero Agüero se la pasaba lesionado, y Millán a veces tenía tardes muy oscuras en donde su nivel era inexplicable. Ese fue el error de Peirano, y la causa de su condena. El cuadrangular arranca para Santa Fe el 20 de noviembre a las 8:30 de la noche y termina ese mismo día alrededor de las 11. Nacional destruía a Santa Fe por 5-0 y se acababan todas las mentiras. No había más lugar en donde correr, ni donde esconder las faltas, ni más maquillaje para aparentar lo obvio. La derrota ante Bucaramanga había hecho mella, había dañado a un equipo tan grande y tan valiente, no solo por el hecho de haber estado tan cerca, sino por la inferioridad histórica del Bucaramanga, que había obtenido su primer título justo ese día ante Santa Fe. Era algo que se tenía que admitir, y que se tenía que corregir, pero como no se hizo, ahora se pagaba con creces. Derrota 1-0 ante Millonarios, luego otra por el mismo 1-0 ante Pasto, en la segunda mitad del cuadrangular, un 2-1 ante Pasto que fue una tragedia dentro de la tragedia, pues Santa Fe iba ganando hasta el minuto 90, un partido que me dejó hasta a mí, el narrador, llorando de la angustia. En la quinta fecha Santa Fe le arruina la clasificación a Millonarios empatando por 1-1, pero poco más. Al final cae por 3-0 ante Nacional, y se acaba el 2024 para Santa Fe. El año con más victorias en la historia moderna de Independiente Santa Fe, el primer año desde 1977 en donde Santa Fe era líder de asistencias, el año en donde Santa Fe había roto el récord de más victorias en un semestre por parte de un equipo bogotano, y asimismo, otro año con 0 títulos. Crecer sin cerrar las heridas solo prepara el terreno para una caída todavía más dolorosa. Las otras etapas del duelo se cruzan con una velocidad increíble, porque ya basta de llorar, ya basta de lamentarse, ya basta de esperar al turno que nunca llega. El técnico Pablo Peirano sale de la dirección técnica en febrero de 2025 después de un arranque pésimo en liga, y con eso llega la última etapa del duelo, la aceptación. Peirano había llegado en octubre de 2023 en medio de una crisis de resultados terrible y había hecho de Santa Fe lo que debía ser, un equipo grande y competitivo, pero hay algunas personas que son el viaje y no el destino, y cuando el antiguo asistente de Gerardo Peluso sale y entra Jorge Bava, ahí es donde inicia el verdadero camino a la reconciliación, ahí es donde sanan las viejas heridas. Santa Fe gana 5 partidos seguidos entre el técnico interno Francisco López y Bava, y se clasifica sexto y asignado al cuadrangular B junto a Millonarios, Nacional y Once Caldas. Era el cuadrangular más complejo en la historia del fútbol colombiano. La era dorada se había forjado en ser invencible, perfecto y pasar por encima de todos los rivales. Santa Fe había tratado de aferrarse a eso por años. El equipo de 2020 había tratado de ser perfecto, el de 2024 había tratado de ser perfecto, pero ninguno había tratado de ser humano. Lleno de imperfecciones pero vivo y también lleno esta vez de la vitalidad necesaria para ganar un título. El cuadrangular inicia para Santa Fe el 1 de junio y termina el 19, cuando Santa Fe derrota de manera increíble a Millonarios por 2-1 y se clasifica a la final a pesar de la ventaja deportiva del equipo azul. Cuando llega a la final ante el Independiente Medellín, y este Santa Fe tan humano lo derrota por 2-1 y cierra una herida de 9 años, no lo hace porque trato de negar lo sufrido y simplemente pretender que hubo una amnesia entre 2016 y 2025. Lo hace porque aprende de lo sufrido. Porque Santa Fe se tuvo que romper 1000 veces antes de recrearse. Parece una tregua con el pasado. Parece una reparación. Parece la prueba de que, después de tanto duelo, Santa Fe por fin dejó de pelear contra su propia sombra. Y esa, al final,
Era la única forma real de volver a ganar.